Buenas noches, soy Joel Arcón, estudiante de Senati del ciclo 2021-10. Hoy voy a presentar mi actividad entregable correspondiente al curso de matemática, el cual está a cargo de la maestra Padilla Virgüe Judelia. Esta actividad consta de la siguiente situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados, que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo, como podemos ver acá. Las medidas están expresadas en milímetros, es el dato que se nos da. Entonces, se le solicita información del siguiente dibujo. La pregunta dice, ¿cuál es el perímetro que vamos a representar por 2P? ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Esta es la pieza mecanizada y esta es su vista frontal. Se nos pide calcular el perímetro. Para ello se nos da algunos datos que ya habíamos mencionado antes, que están en milímetros, algunas mediciones, algunas longitudes que están en milímetros. Y como sabemos, el perímetro es la suma de todos los lados. Tenemos algunos datos y algunos no, como es el caso de este lado de acá, que le hemos puesto X, y este arco de acá, que sería la longitud de circunferencia. Entonces, utilizando los datos que tenemos, vamos a calcular algunos datos que nos faltan. Entonces, tenemos este lado, esta partecita de acá, que vale 2 milímetros. Proyectando esta parte, tenemos que vale 8 milímetros. Podemos formar un pequeño triángulo rectángulo, llevándolo esto acá para una mejor visualización. Un triángulo rectángulo de hipotenusa X y catetos 8 y 2. Como sabemos, estas longitudes se relacionan por el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los dos catetos. Entonces, x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Operando todo, obtenemos que x es igual a 8,25 milímetros. Ahora, para este arco de circunferencia, lo podemos calcular mediante esta relación, que sería igual a LOR, donde θ nos representa al ángulo, pero en radianes, y r el radio. Entonces, como podemos ver acá, el ángulo sería 180, pero en sexagesimales. Llevándolo a radianes sería pi. Ahora, el radio, podemos ver que es 4. Entonces, reemplazando a un toque, vamos a considerar a pi como 3,14 para esta operación. Entonces, la longitud de circunferencia sería igual al ángulo en radianes, pi, por el radio, 4. Operando ello, obtenemos que es igual a la longitud de arco es igual a 12,56 milímetros. Como ya tenemos todas las longitudes necesarias para hallar el perímetro, sumamos 4 más x más 12 más x más 4 más 8 más la longitud de arco más 8 más 24 más 8, otra vez el arco, longitud de arco, más 8, como se puede ver acá. Haciendo algunas sumas, tenemos 2x, 2 veces x, más 2 veces el arco, más las que ya se tenían conocidas, que suman 76. Reemplazando el valor de x, que es 8,25, y reemplazando el valor de longitud de arco, que es 12,56, multiplicando y sumando, obtenemos que el perímetro de la vista frontal es igual a 117,62 milímetros. La pregunta B nos dice, ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Como podemos ver, no es una figura conocida a la que podamos aplicarle directamente una fórmula y podamos hallar su área. Pero si partimos de que inicialmente esto ha sido un cubo de arista 24 y que se le ha quitado un prisma trapezoidal de esta forma en la parte inferior, y si unimos estos dos arcos podemos formar otro cilindro que también se le ha quitado. Entonces, partiendo de esa idea, vamos a hallar el área total de la pieza mecanizada, que tiene esta forma. Entonces, vamos a hallar el área del cubo, como ha sido inicialmente, luego le quitaremos el área del prisma trapezoidal y le quitaremos el área del cilindro. Entonces, para ello empezamos con el área del cubo, que sería igual a 6 por la arista al cuadrado, que en este caso es igual a 24.
Reemplazando sería 6 por 24 al cuadrado. Esto es igual a 3.456 milímetros cuadrados. Ahora, para el prisma trapezoidal, podemos ver que el área total sería igual a 2 veces el área de estas dos caras, adelante y atrás, que tienen forma de trapecio, más el área lateral, estas que están acá. Entonces, como vemos que una de sus caras tienen forma de trapecio, procedemos a hallar el área del trapecio, que sería la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. En el gráfico vemos la base mayor 16 más la base menor, que es 12, entre 2 por la altura, proyectando acá, sería 8, como podemos ver acá. Operando ahí obtenemos que es igual a 112, pero como son dos caras, lo multiplicamos por 2 y serían 224 milímetros cuadrados. Ya tenemos esto, lo reemplazamos acá. Ahora, para el área de la superficie lateral, que serían estas partes de acá, sería 2 veces el perímetro de esta cara del trapecio por la longitud L. Entonces, el perímetro del trapecio sería 2 veces 8,25, 8,25, 8,25, más 12, más 16, por L, que en este caso sería 24. Operando ello, obtenemos que el área de la superficie lateral es igual a 1068 milímetros cuadrados. Reemplazando esto arriba, en esta ecuación, obtenemos el área del prisma trapezoidal, que sería igual a 1292 milímetros cuadrados. También habíamos mencionado que si unimos esos dos arcos podemos formar un cilindro. Entonces, el área del cilindro se calcula como 2pi por el radio por la suma de la altura más el radio. Para esta operación vamos a considerar a pi como 3,14. Entonces, 2 por pi, que habíamos dicho que es 3,14, por el radio, que aquí ya hemos visto, que es 4, más la altura, en este caso el cilindro está echadito, y la altura sería 24, más el radio, que sería 4. Operando ello, obtenemos que el área total del cilindro es igual a 703,36 milímetros cuadrados. Y como en un inicio habíamos mencionado, íbamos a hallar el área de la pieza mecanizada como el área del cubo, y le restaríamos el área del prisma trapezoidal y el área del cilindro, como podemos ver acá. Entonces, reemplazando valores, el área del cubo es igual a 3.456 menos el área del prisma trapezoidal, 1.292 más 703,36. Operando ello, obtenemos que el área de la pieza mecanizada es igual a 1.460,64 milímetros cuadrados. Ahora nos dicen, ¿qué pasaría si duplicamos las medidas? Responda a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Teniendo en cuenta lo que se nos dice acá, ¿qué pasaría si duplicamos las medidas? Entonces, nos dice que duplicamos las medidas respecto de las medidas iniciales. Aquí inicialmente teníamos, por ejemplo, 4, 2, 12. Entonces, nos dice que ahora duplicamos las medidas. Va a ser 4, 8, 24. Y así con todas las medidas que ya teníamos conocidas. Entonces, vamos a calcular un nuevo perímetro, que le estamos poniendo 2pf o perímetro final también, que sería igual, como ya sabemos, a la suma de todos los lados ya conocidos, solo que ahora están duplicados, sumando todos los lados, que hallamos el perímetro final, que sería igual a 235,24 milímetros. Ahora, también debemos considerar, para hallar en qué porcentaje aumenta el perímetro inicial, que es igual a 117,62 milímetros, como lo hemos calculado acá, 117,62 milímetros. Entonces, para hallar en qué porcentaje aumenta el nuevo perímetro, en qué porcentaje aumenta el perímetro, procedemos a calcular la variación porcentual, el cual nos dice qué tanto representa la diferencia del perímetro inicial respecto del perímetro inicial. Como podemos ver acá, se calcula como el perímetro final menos el perímetro inicial entre el perímetro inicial. Reemplazamos valores, perímetro final
235,24, menos el perímetro inicial, 117,62, sobre el perímetro inicial, 117,62. Restamos arriba, dividimos, esto nos queda 1, por el 100%, esto es igual al 100%. Entonces, se puede evidenciar que el nuevo perímetro, el perímetro final, varía o aumenta en un 100% respecto del perímetro inicial. Eso se puede decir. Ahora, la pregunta dice, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Seguimos considerando que todas las medidas, según esto, se han duplicado. Entonces, tendremos inicialmente, como ya hemos hecho ciertas consideraciones, vamos a proceder análogamente a lo que hemos hecho este proceso acá. Entonces, hallamos el área del cubo, que en este caso la arista es de 48 milímetros. Entonces reemplazamos 6, hallando el área del cubo, que sería 6 por el arista al cuadrado, sería 6 por 48 al cuadrado. Esto me da igual a 13.824 milímetros cuadrados, que sería el área total del cubo. Ahora, el área del prisma trapezoidal sería, ya sabíamos que tenemos que hallar el área de estas caras en forma de trapecio y luego el área de la superficie lateral para tener el área total del prisma trapezoidal. El área de trapecio sabemos que es la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Entonces, la base mayor 32 más la base menor 24 entre 2 por la altura, que en este caso es 16. Operando tenemos que es igual a 448 milímetros cuadrados. Pero como sabemos son dos caras de forma de trapecio, lo multiplicamos por 2 y tendríamos 896 milímetros cuadrados. Esto lo reemplazamos acá, 896. Luego, el área de la superficie lateral sería igual al perímetro de esta cara por L. Entonces, el perímetro sería 2 veces 16,5, como podemos ver acá, más 32 más 24 por L, que en este caso vale 48. Operando ahí obtenemos que el área de la superficie lateral es igual a 4.272 milímetros cuadrados. Debemos sumar estas dos cantidades para obtener el área total del prisma trapezoidal. Sumando ello obtenemos que el área total es igual a 5.168 milímetros cuadrados. Ahora, para el área total del cilindro sabemos que se calcula como 2pi por el radio por la suma de la altura más el radio. Vamos a considerar también que pi es igual a 3,14. Entonces, reemplazando valores, 2 pi 3,14, el radio, que inicialmente era, como se puede ver acá, era 4, pero como se han duplicado todas las medidas, según lo propuesto, ahora es 8, más la altura es 48, más el radio 8. Operando ello, obtenemos que el área total del cilindro es igual a 2.813,44 milímetros cuadrados. Entonces, vamos a hallar el área total de la pieza mecanizada, pero esto es una nueva, según las nuevas restricciones que se nos han dado. Entonces, el área final sería igual el área del cubo menos el área del prisma trapezoidal y menos el área total del cilindro, como podemos ver acá. Reemplazando valores, operamos y obtenemos que el área total de la pieza mecanizada final, o el área nueva, el área final, es igual a 5.824,56 milímetros cuadrados. Ahora, nos pide calcular en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza. Vamos a considerar al área de la pieza mecanizada inicial, como lo hemos calculado acá, es igual a 1.460,64 milímetros, para saber cuánto es la variación. Entonces, procediendo a calcular ello. Como sabemos, vamos a proceder a calcular la variación porcentual, el cual relaciona la diferencia de estas dos áreas respecto de la inicial. Entonces, reemplazamos el área final, 5.824,56, menos el área inicial, 1.460,64, sobre el área inicial, 1.460,64, por el 100% para tenerlo en porcentaje. Restamos, nos queda 4.363,92 sobre 1.460,64. Dividimos esto, nos queda
9.877. Lo vamos a dejar así para que el resultado sea lo más aproximado posible. Y todo por el 100% para tenerlo en porcentaje. Operando ello obtenemos que la variación porcentual aproximadamente es igual a 298,77%. ¿Esto qué nos evidencia? Que el nuevo área representa el 298,77% respecto del área inicial, o en todo caso representa un aumento del 298,77% del área respecto del área inicial. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.